Bueno, muchas gracias. Damos inicio acá al café. Este es un espacio que generamos desde Diversidad e Inclusión, es un espacio que abrimos a Glovers y también a gente que se quiera sumar desde la afuera. Es un espacio que ya va por la edición número 13 o 14, no recuerdo, y la verdad es que generamos estos espacios de reflexión, a veces con Glovers y a veces con personalidades y protagonistas justamente destacados de la afuera. En este caso tenemos una invitada de lujo y me parece que va a ser una presentación bastante única en el sentido de todo lo que nos va a compartir y de tu visión. Así que primero agradecerte, Carolina, muchísimo que te hayas hecho un hueco en la agenda y que estés acá para conversar y para que sigamos generando estos espacios de reflexión y conocer historias inspiradoras. Y en este caso hoy es la tuya, así que muchísimas gracias. Un lujo de verdad tenerte en este espacio. Y ahora Tincho te presenta y después te damos el micrófono ya para que puedas hablar vos directamente. Así que gracias a todos por sumarse y gracias Carolina especialmente por estar acá. Bueno, muchas gracias, Mer. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Les presento a Carolina. Carolina es empresaria industrial, tercera generación en la conducción de la empresa familiar autopartista Industrias Guidi, que emplea a más de 500 personas en sus plantas de Zárate y Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. En el 2018 condujo como Executive Sherpa el Business 20, foro empresarial global, cuyo objetivo es elevar recomendaciones de política a los países del G20. Anteriormente se desempeñó como subsecretaria PYME del Ministerio de Producción de la República Argentina. En la gremial empresaria, Carolina es prosecretaria y preside el Departamento de Legislación de la Unión Industrial Argentina. Es vicepresidenta segunda de la Unión Industrial Almirante Brown y participa activamente de la Asociación de Autopartistas de Argentina. Desde el año 2012 integra la Delegación Empleadora Argentina a la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo. En el 2017 lo hizo en calidad de delegada gubernamental. Es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. Bueno, Carolina, muchas ganas de escucharte, así que Mer, Caro, ya las dejo para empezar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Globan, por invitarme a ser parte de este café con protagonistas. La verdad me honra y además estuve viendo algunas de las invitadas pasadas, así que nada, siempre muy buen nivel de exposiciones tienen y me seguiré sumando cuando me inviten ya como parte del auditorio, aunque no soy Glover. Bueno, preparé un poquito una exposición no muy larga para después dejar unos momentos para preguntas, si es que las hay, y entablar algún diálogo. Contando un poco mi historia, Mercedes recién decía que ustedes buscan con Café con Protagonistas que ciertos líderes inspiren en este camino por la diversidad. Y un poco lo que a mí me pasa es que yo siento que yo tengo la suerte de haber sido inspirada por varios líderes y al mismo tiempo ser colega, compañera de otras y otros que me acompañan en este recorrido. Y entonces un poco capaz mi charla va por ahí, ¿no? Contando no solamente las cosas que yo hago o intento hacer, sino también cómo me inspiran a mí otros y trasladarles esas visiones a ustedes para inspirarlos también, inspirarlas. Tengo una presentación que en realidad son unas fotos para acompañar algunas de las cosas que les voy a contar, así que voy a compartir pantalla y espero que se vea bien. Supongo que sí. ¿Lo están viendo? Martín, Mercedes, ¿me hacen así? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, así que arranco con esto. Esa que están viendo ahí es mi mamá. Esa es una foto que tomamos en algún momento de los 90. Ahí le ven la cámara de filmar de esas gigantes con las que uno viajaba en ese entonces, nada que ver con las cosas que podemos hacer ahora con la tecnología. Y la pongo porque, bueno, ella es, si se quiere, mi primera fuente de inspiración. Y esta charla se titula Ser industrial no tiene género, y le debo ese título a ella en realidad. Mi mamá, cuando salíamos del país, en este viaje y en muchos otros viajes, capaz fue en este viaje en el que me di cuenta que efectivamente lo estaba poniendo así, ella describía en la tarjeta de migraciones que era industrial.
ustedes vieron que en aquel entonces teníamos que completar como un formato en donde ponías, además de tus datos, tu profesión. Y ella escribía, no escribía empresaria, escribía industrial, ¿no? Dándole como una fuerza muy importante al hecho de que ella se desempeñaba en un sector que no era cualquier sector de actividad, no porque fuera mejor ni peor que otro, sino porque era en el que ella se referenciaba. Y de alguna manera, no fue sino hasta muchos años después que me di cuenta del valor que tenía que ella se nombrara a sí misma como industrial. Y claro, y después uno remonta un poquito más, ¿no? Hablando de mentores y de formadores, y descubrí que quien había inventado llamarse a sí mismo industrial en sus tarjetas personales era mi abuelo, que además de humanista se consideraba obviamente un industrial, que era lo que él decidió hacer como carrera de vida. Y él fundó una empresa metalúrgica, ¿no? Dentro del sector industrial. Allá por la década del 60 era un inmigrante francés, por eso dice Marseillais ahí, que llegó a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y emprendió esto de hacer una empresa. La empresa es Industrias Guidi, y es la empresa en donde yo hoy me desempeño como directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresaria, y que mi madre dirige como presidenta, ¿no? Así que él delegó de alguna manera esta palabra. Cuando ve la palabra, descubre que en realidad es una palabra que no tiene género, o mejor dicho, como me gusta ponerlo a mí, es tanto femenina como masculina al mismo tiempo. Entonces, capaz, esa es la segunda razón por la cual me gusta tanto la palabra, y me encanta que mi mamá haya decidido usarla tan fuertemente. Y sin embargo, esta neutralidad de la palabra no se condice con lo que pasa en el mundo del sector industrial, ¿no? Lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a muchos de los que estamos en un sector que es absolutamente masculino. Hoy, nuestro sector de 10 personas que emplea, solamente 2 son mujeres. Es decir, realmente, junto con la construcción, es el sector, digamos, que menos diversidad tiene, ¿no? en su fuerza laboral. Obviamente esto va cambiando de a poco, no es lo mismo que en aquel entonces cuando mi abuelo fundó su empresa, pero pensando en él y en lo que él hizo allá por la década del 60, llegar a la Argentina sin un peso en los bolsillos, casi sin ninguna formación, porque después de terminar el secundario fue a la guerra, y llegó a la Argentina sin ningún conocimiento técnico de ningún tipo, hizo una empresa metalúrgica. No conocía la hidráulica, la mecánica, la electromecánica, pero era un líder nato que le gustaba armar equipos y desde esos equipos generar y hacer. Y yo me pregunto si en aquel entonces a una mujer con las mismas capacidades de liderazgo le hubiera sido posible hacer lo que hizo mi abuelo. Y creo que probablemente no. Creo que hoy estamos viviendo un momento absolutamente distinto en donde la mujer se encuentra de alguna manera mucho más empoderada y puede tomar desafíos que en ese momento no podía tomar. Y pasan cosas cuando una mujer sí llega a ciertos espacios dominados por varones hoy, como esta es que les estoy mostrando. Esto es una nota periodística que sucedió cuando llegué al Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina es esta entidad gremial empresaria que tiene 130 años de historia, más de 130 ya, y no había tenido nunca ninguna mujer sentada en lo que se llama la mesa chica, el Comité Ejecutivo, la mesa de conducción de la entidad, que tiene unos 25 miembros. Y cuando yo llegué ahí, por primera vez el año pasado, apareció esta nota en el diario, que me llamó la atención porque reflejaba un comentario de alguien refiriéndose a mí como que yo era un poco ambiciosa. Y claramente hay una connotación negativa en el término de un poco ambiciosa. Después la nota termina, o la historia termina bastante deconstruida, porque, digamos, entre risas uno le dice a otro como si alguno de ustedes no lo fuera, ¿no? Como dando, digamos, por sentado que en el mundo masculino esa ambición está presente y está bien, y se nota esa contradicción que cuando es una mujer la que tiene ese movimiento hacia liderar, bueno, ya no está tan bien, ¿no? No lo pongo para quejarme, no es esa la intención. De hecho, no me molestó demasiado verlo, sabía que iba a ser así,
pero es notorio que pasen estas cosas, y no solamente con la palabra ambición, creo que pasa con muchas otras palabras que tienen que ver con estos estereotipos que construimos, en donde la mujer necesariamente tiene que ocupar roles más maternales, de mayor, no sé, empatía, comunicación, un montón de características, y el hombre tiene la capacidad y la posibilidad de liderar desde la fortaleza, ¿no? Desde la proveeduría, desde, bueno, ciertos estereotipos. Y sin embargo, de a poco los estereotipos los vamos quebrando. Estos son los números de estudiantes universitarios en la Argentina, y claramente las mujeres empezamos a ser mayoría entre los que vamos a estudiar a la universidad, los que queremos formarnos. El año pasado a mí me sorprendió porque en el ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, tiene carreras sobre todo de ingeniería, digo, es una universidad bien técnica, por primera vez en su historia, las mujeres fueron mayoría entre los diplomas de honor. Y eso también me llamó la atención, como que no solamente estamos siendo mayoría entre quienes nos formamos, sino que, digamos, muchas no están, digamos, no están dejando de hacer como su impronta, realmente destacándose, como por ejemplo en el ITBA con los diplomas de honor. Y esto de alguna manera me parece que demuestra esta fortaleza de las mujeres de querer llegar a espacios y ocupar espacios, pero también desde un lugar en donde no estamos pidiendo que se nos regale nada, ¿no? Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para formarnos y demostrar que podemos ser igual de buenas en cualquiera de las tareas y actividades que emprenden los varones. Y sin embargo, sigue estando esta idea de que a las mujeres se nos exige un poquito más, ¿no? Como que hay que tener como una sobreadaptación para llegar a ciertos lugares. De estas cosas y de otras cosas, tuve la ocasión de charlar con 18 mujeres hace poquito más de 1 año y medio, antes de la pandemia. Estaba terminando este proyecto. Esto es un libro que hice que se llama Rompimos el Cristal. Un poco la idea es contar las historias de mujeres que atravesaron los techos de cristal, que llegaron a posiciones en donde un hombre no había llegado antes, o en donde son pocos los hombres que llegan. Y entonces entrevisté mujeres que vienen del mundo del arte, de la ciencia, políticas, de la vida pública, y también ejecutivas de empresas y empresarias. Y un poco el objetivo del libro, así como cuando yo llegué al comité ejecutivo de la UIA hace casi 2 años, 1 año y medio, me preguntaban, bueno, ¿y cómo se siente estar sentada en una mesa con varones? O ¿cómo fue tu trayectoria para llegar ahí? Y yo misma pensando, ¿me va a salir bien esto? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Cómo es estar sentada en esta mesa? Un poco eso generó un montón de reflexiones en mí que me hicieron pensar, bueno, qué interesante juntarme con otras mujeres que también atravesaron techos, rompieron, llegaron a espacios, cómo ellas atravesaron, cómo siguen el camino, cómo nos ayudamos entre todas a avanzar en el camino hacia la paridad, ¿no? Cómo rompen los estereotipos en lugares predominantemente, digamos, masculinos. Bueno, de esto charlé con algunas de estas mujeres, y bueno, y ahí también me di cuenta, un poco retomando lo que Mercedes decía al inicio, que las oportunidades que tenemos de ver a otras mujeres en ciertos espacios son muy importantes. Cada una de estas mujeres mencionaba, digamos, mentores, que incluso hasta pueden llegar a ser, en algunos casos me sorprendió, una maestra de la primaria, una maestra de la primaria incentivando a una nena a, digamos, a hacer matemática, porque era buena y podía hacer matemática. Y otra capaz con un jefe, ¿no? Un jefe que la impulsó. Y a veces incluso me encontré con situaciones en donde a la mujer se le encontró una adversidad, incluso con un jefe o con alguien que ponía un freno, y esa adversidad, lejos de quebrarla, la envalentonó para como avanzar y seguir adelante, ¿no? Y bueno, yo no puedo dejar de mencionar que tengo el privilegio y la suerte de haber sido criada por una mujer industrial, entonces cuando me tengo que llamar a mí misma industrial y me tengo que sentar en una mesa con industriales, tengo de alguna manera ese privilegio, esa suerte de haber tenido a mi mamá en ese rol. Y la buena noticia es que son cada vez más las mujeres que llegan a distintos espacios, y eso está buenísimo. En esta foto están viendo al grupo de jóvenes industriales de la Unión Industrial Argentina. Es un grupo que se formó hace 10 años. Yo fui presidenta de este espacio en su momento, y hoy el 40% de los industriales de este espacio son mujeres. Y esto es algo que no pasaba en la UIA hace 20, 30 años. Sin embargo, hay toda una generación sub-40, digamos, que está participando de sus empresas, que se hace cargo del negocio familiar, que estudió ingeniería cuando su madre no había estudiado ingeniería.
Esto está pasando. Y está pasando también porque no solamente la sociedad está cambiando, sino que en las empresas están pasando cosas, ¿no? Digo, estamos esta charla se enmarca en un programa de diversidad, ¿no? Digo, en cada una de las empresas están pasando cosas para avanzar en esta agenda. Y este es el espacio joven, y el espacio no tan joven, en donde yo participo, tiene 8 mujeres en la junta directiva. O sea, yo no soy la única, hay otras 7 mujeres más, y esto es el 10% de la junta. Y si alguien me preguntara cuántas mujeres había hace 2 años en la junta directiva, les tenía que decir solamente 2. Y tengo una anécdota, que es que una vuelta mi hija, que tiene 10 años, me escuchó en una radio mencionar esta anécdota y, viste, muy envalentonada, yo diciendo que fantástico, somos el 10% de la junta, y cuando terminé la nota, ella me mira y me dice, no entiendo qué estás celebrando, son solo el 10%, me dice. Y digo, claro, para ella, que ya nace con una mentalidad completamente distinta, bueno, era la nada misma. Ahora, cuando uno se pone a pensar que en 130 años nunca tuviste más de 2 mujeres en un espacio de 70 varones, que hoy tengas 8 y que sean el 10%, nada, te hace pensar, bueno, estamos caminando por el camino correcto, tenemos que seguir adelante, en 2 años más tiene que ser el 20, y en 2 años más el 30, y el camino a la paridad avanza y es inexorable. Y lo más notorio del proceso... Perdón que te interrumpa, sí. pero digo, estaba celebrando la evolución. Lo que pasa es que ella no conocía la evolución, entonces le parecía por ahí muy, muy chiquito, ¿no? No, totalmente, absolutamente, es así. Y además ellos traen otro chip, ¿no? O sea, no sé, el otro día también salimos a la calle con mi hijo y agarró un barbijo de los míos, que es floreado, divino, y le digo, no, pero no vas a agarrar este barbijo. Y me mira y me dice, ¿por qué yo no me puedo poner flores? Ya está, ya me deconstruyó ahí mismo, porque fui yo la que no quería que se ponga flores. Con lo cual, nada, esas anécdotas son interesantes. Pero de estas 8 mujeres que están en la UIA, es interesante también decir que ellas están ahí porque el mecanismo de representación en la Unión Austral Argentina es de cámaras empresariales. O sea, la UIA es una entidad de segundo grado, se conforma por 52 cámaras. Entonces, para llegar a la Junta Directiva de la UIA, una cámara sectorial o regional te tiene que elegir para representarla. En mi caso, me eligió la Cámara de Autopartistas. Pero el resto de las mujeres viene de cámaras como, por ejemplo, la Gráfica o la Naval. Digo, cámaras muy, muy, digamos, masculinas. Entonces, está habiendo, incluso en sectores muy tradicionales, viste, un chip distinto al que había hace 10 años. Estas fotos muestran mujeres en mi planta industrial. Una de las 2 plantas industriales que Industrias Guidi, la empresa de mi abuelo, fundó, está en Zárate, y es una operación nueva, tiene 5 años. Nosotros, como les dije al principio, es una empresa que tiene 60 años, ¿no? Se creó en 1960, y nunca habíamos tenido mujeres operarias, en el piso de la planta, fabriles, digamos, o sea, haciendo tareas que normalmente hacen los varones en el mundo metalúrgico. Y entonces, cuando hace 5 años decidimos que íbamos a tener una nueva planta, y que teníamos la oportunidad de contratar 150 personas de un momento a otro, Janet, mi madre, definió, lo hablamos en reunión de directorio, ¿por qué no hacemos que esa planta tenga mujeres haciendo todo tipo de cosas? Bueno, todos dijimos, sí, hagámoslo. Fue un proceso de aprendizaje, llegar a tener mujeres que sueldan en robots, o que manejan un autoelevador, o que mueven un puente grúa. Un proceso de aprendizaje porque, digamos, si uno toma la estadística de la cantidad de mujeres que hay, digamos, afiliadas en el marco del gremio metalúrgico, en promedio en todo el país son el 3%. Entonces, realmente eran muy pocas. Y nosotros empezamos publicando avisos pidiendo operarios, y no venía ninguna mujer, venían los varones, ¿no? A veces que discutimos sobre el lenguaje inclusivo, cómo hacer que el lenguaje sea más inclusivo. No fue sino hasta que nos dimos cuenta que teníamos que cambiar y específicamente pedir operarias, que empezaron a llegar las mujeres, y las empezamos a tomar, y hoy el 26% de la planta, de esa planta, son mujeres, lo cual también es un número reducido, igual que con la UIA con el 10%, pero si lo comparás, como bien Mercedes recién dijiste, con el 3% del promedio nacional,
estamos muy por encima de la media de las otras empresas. Y esto para nosotros es, si se quiere para mí, para mi mamá, que es una industrial, es un aporte que uno dice es chiquito, pero al mismo tiempo sentís que estás haciendo algo concreto, que no solo hablas de diversidad y te interesan estos temas, sino que realmente le das oportunidades a mujeres en un ámbito en donde en general a las mujeres no se les dan las mismas oportunidades que a los varones por un montón de razones. Así que bueno, un poco esa era mi presentación. La verdad que cuando uno se pone a pensar lo que estamos viviendo las mujeres, lo que están viviendo los varones también, que acompañan activamente este proceso, sin los cuales este proceso de cambio en la sociedad sería absolutamente imposible, porque necesitamos construir, digamos, nuevos estereotipos, o sea, desarmar los estereotipos. Se trata tanto de la masculinidad como de la feminidad, sobre lo cual tenemos que trabajar entre todos. Y cuando uno ve lo que nos está pasando como sociedad, yo pienso, bueno, qué lindo haber tenido una mamá tosuda que se referenció como industrial en la década del 90, cuando nadie en esta industria pensaba que las mujeres podían estar en igualdad de condiciones, y hoy cuánto podemos hacer cada uno de nosotros y seguir aportando, cuál puede ser mi rol para seguir aportando, y creo que es lo que todos nos tenemos que preguntar, cuál es nuestro rol para seguir aportando esta agenda, que definitivamente es la agenda del siglo XXI junto con la agenda medioambiental, ¿no? Creo que de eso nadie tiene ninguna duda. Así que bueno, esta era un poco la presentación que armé, no hice algo demasiado largo, pero me parecía que para un Pero Zoom fue también, contundente, fue para un contundente. Zoom era más que suficiente. Así que no sé No, si hay alguna pregunta, Mercedes, o sí, para conversar un poco. ahí te las vamos a ir, ahí te las vamos a ir haciendo, pero pensaba qué increíble ese recorrido familiar por el cual empezaste, cómo eso también nos marca, ¿no? Como personas en cuanto a nuestras aspiraciones, a los proyectos, lo que contabas sobre tu mamá, y lo que hoy estás mostrando ¿no? Que estas mujeres realmente están llegando a estos roles que por ahí antes, en la previa, le preguntábamos a Carolina, ¿pero qué hacen esas mujeres en la fábrica? Y ahí nos contaste, bueno, hacen exactamente lo mismo que hacen los hombres, solo que es un porcentaje muy, muy minoritario. Tenemos preguntas para vos, obviamente, y es preguntarte también cómo ves vos la diversidad e inclusión hoy en tu industria. ¿Cuánto hay por seguir construyendo, digamos, en la industria? ¿Cuánto hay por seguir construyendo? ¿Y qué podemos hacer desde, cómo ves los esfuerzos también? ¿Y qué podemos hacer? Nosotros también somos una industria predominantemente masculina, como vos mostrabas los números, sobre todo en las carreras de exactas o en las carreras de ingeniería, suelen ser siempre muy pobres en cuanto a representación femenina. Y las mujeres ocuparon ese lugar en la industria, que es lo más paradójico, ¿no? En la NASA, las científicas, vienen de ser lugares que fueron ocupados por mujeres, y luego en algún momento la cosa fue cambiando y llegamos a una situación realmente minoritaria. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva? Y cómo ves la evolución también, ¿no? Que me parece que está bueno poner el foco en esto, y que seguramente será un camino evolutivo. No, a ver, Mercedes, mencionás un punto que es importante resaltar, que yo no lo dije. Es verdad, las mujeres son mayoría entre los graduados de la universidad en Argentina, que son los números que manejo, pero efectivamente en las carreras que se denominan las de STEM, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, no son la mayoría, con excepción de química, que es una carrera, farmacia y química son dos carreras dentro de las exactas que por alguna razón, yo creo que de estereotipo también, las mujeres están casi en igualdad de condiciones, pero en todas las demás realmente son minoritarias. Y para muchos de estos lugares en donde todavía la mujer no ha llegado a ocupar en igual medida, en paridad, los espacios, esas carreras son muy necesarias. O sea, esos lugares, los lugares más dinámicos de la economía, suelen ser los lugares en donde se necesita cierta capacidad técnica que se adquiere con cierta formación. Entonces ahí me parece que obviamente los privados tenemos nuestro rol y podemos acompañar un montón de ideas, pero hay una necesidad para dar vuelta la situación en donde la política pública es muy clave. O sea, lo que se puede hacer desde los gobiernos
para realmente hacer que las mujeres lleguen y puedan cursar estas carreras y dar vuelta a esta ecuación, es muy importante, porque va a ser muy difícil si las mujeres no se forman y se mantienen dentro de las tareas más estereotipadas, que, digamos, tengamos paridad en esos otros sectores. Las mujeres están sobrerepresentadas en sectores como por ejemplo de la salud, de la educación, del cuidado doméstico, recontra sobrerepresentadas ahí, y subrepresentadas en todos estos espacios que son además los que mejores remuneraciones tienen, que son los sectores más técnicos, industriales, de servicios de conocimiento, tecnológicos y demás. No hay una división natural de tareas acá. La realidad es que no es natural que esto sea así, es una construcción estereotipada. Entonces, es difícil porque necesitas un cambio cultural para que eso cambie. Creo que las nuevas generaciones, mi hijo haciéndome mención de las flores en el barbijo, es un claro ejemplo de que una parte del cambio cultural lo tenemos ganado, creo. Y a veces, charlando con estas mujeres del libro de Rompimos el Cristal, que son mujeres de mi generación, el año pasado yo cumplí 40 años, y charlando con ellas, a muchas les pregunté, varias de ellas son madres, bueno, algo debemos estar haciendo bien como madres, que estamos engendrando estos niños que vienen con estas posturas de nenas que juegan al fútbol o hacen lío en la escuela si no les habilitan una canchita de fútbol. Digo, algo estamos haciendo bien criando esta generación, pero obviamente eso no va a ser todo lo que se necesite. O sea, ahí me parece que la política pública para incentivar, hay un montón de ideas de incentivos que se pueden dar para que las universidades se hagan cargo de intentar atraer cada vez más mujeres, mejorarles con incentivos fiscales. Se me ocurren un montón de políticas que se podrían tomar para ayudar en este sentido. Sí, y también, digamos, el techo de cristal no es el único problema que tenemos, sino tenemos que corregir cada uno de los escalones de esa escalerita, ¿no? Y entender dónde están rotos como para seguir trabajando. Creo que ahí hay muchas carreras. Antes estaba este concepto de que las ingenierías eran carreras largas, duras, difíciles, desafiantes, que muchas veces incluso en las universidades impedían trabajar a la vez que se estudiaba por cómo distribuían sus horarios. Entonces creo que era bastante difícil. Hoy hay muchas carreras digitales, hay muchas carreras nuevas, más cortas, más ayornadas, más atractivas, y hay distintas opciones, y por supuesto que la ingeniería o las carreras más tradicionales siguen estando en boga y nadie discute que son carreras de una formación extraordinaria y sumamente importantes también, ¿no? De la misma forma, pero creo que se empiezan a abrir otras opciones que quizá permiten una primera aproximación y el sacarte el miedo de puedo hacer esto, entonces voy por más. Totalmente. Hay preguntas y comentarios, digamos, muchos comentarios de que ha sido admirable la charla y gente agradeciéndolo. Dice, excelente charla, me encantó que la tarjeta del abuelo decía ciudadano del mundo. Eso sí, además en los 70 todavía, era un globalizado anticipado. Total. Igual aclaraba que era de Marsella abajo, ¿viste? No vaya a ser cosa que no lo reconozcan de un lugar del mundo, pero... Sí. Es verdad. Acá dice, ¿cómo podemos hacer para que este proceso de diversidad e inclusión se siga construyendo, involucrando a las personas que han migrado desde sus países de origen en búsqueda de mayor seguridad o calidad o oportunidades de vida? Bueno, me parece que la agenda de diversidad excede a los temas de género o géneros, ¿no? Me parece que la agenda de diversidad es mucho más amplia que eso, y tiene que ver con lo etario también, tiene que ver con la formación y el origen, tiene que ver con las etnias, tiene que ver básicamente tiene que ver con armar un grupo diverso, y para armar un grupo diverso necesitas todas personas que hayan transitado historias de vida distintas, con lo cual... Para mí, digamos, desde ya que las políticas de diversidad tienen que ir mucho más allá de centrarse únicamente en los temas de mujer. Políticas de diversidad más allá de los temas de género de mujer
no soy especialista porque voy a decir la verdad, arrancamos por ahí hace 5 años, y de hecho ahora estamos trabajando en el convenio 190 de OIT de prevención de violencia en el ámbito de trabajo, y ya empecé a ver, bueno, cómo hago con las minorías y las diversidades, a ver cómo nos podemos meter también ahí, que tampoco en el mundo industrial es algo muy, muy habitual, sí se ve más en las áreas comerciales o de servicios, así que todavía no transité ese camino, por el contrario busco en empresas como Globant inspiración, porque sé que tienen programas que están buenísimos en ese sentido, y después hay otras empresas con las cuales también me relaciono que trabajan mucho estos temas, y me parece que, digamos, que son un ejemplo para un montón de otras empresas y para empresas más chiquitas también, ¿no? Que a veces es difícil transmitir esta idea de que trabajar la diversidad desde una empresa chiquita es algo posible. A veces parece que serían solamente las grandes empresas o las empresas más, ¿viste?, más globales las que pueden tener este tipo de experiencias, y por eso me interesa contar nuestro caso, porque nosotros al final somos una empresa, empleamos 500 personas, no somos una micropyme, pero no somos una empresa global, ni somos muy grandes, y lo estamos pudiendo hacer, obviamente sin el mega proyecto de diversidad detrás, pero creo que con que cada uno agarre algo y avance con eso, o sea, una serie de granitos de arena en un vaso te lo completan en algún momento. Parece que un poco ese es nuestro rol en cada espacio, ¿no? Hacer lo que podamos desde nuestro lugar. Y creo que todos podemos colaborar con esta agenda. Total. A nosotros en lo personal lo que venimos viendo es que empresas pequeñas, empresas que quizás tienen representación en el interior del país y sobre todo en Argentina, se acercan para decir, ¿por dónde empiezo? O sea, realmente hay un interés genuino que, como vos decís, está trascendiendo, por suerte, la visión de que solo las grandes empresas lo hacen, y las pequeñas lo quieren hacer también, cada uno, digamos, con su impacto y dentro de sus posibilidades, y también dentro de la problemática de diversidad que tienen, que quizá varía en una empresa con respecto a otra, pero totalmente. la verdad es que eso está buenísimo porque genera un impacto en todo el ecosistema, ¿no? Es como vos decís. Y acá preguntan un poco sobre la ley de cupos. ¿Podrías comentar un poco cómo ves la cuestión de la ley de cupos? ¿Crees que es una política que debería generalizarse? ¿Es útil, no es útil? ¿Cómo lo ves? Qué pregunta, porque hay mucho debate alrededor del tema de cupos. Sí. Lo primero que quiero decir es que yo creo que es una herramienta muy potente, muy buena y aplicable en ciertas circunstancias y ciertos ámbitos definitivamente. Si es replicable a todos los ámbitos, creo que no. Creo que en cada organización y en cada circunstancia, digamos, hay que evaluarlo. Pero, por ejemplo, en la política se instauraron los cupos, y gracias a que digamos, hubo una ley de paridad en la Argentina, hoy nuestro Congreso tiene una representación mucho más diversa de la que tenía hace 30 años. Y eso está bien que sea así, porque el Congreso de la Nación tiene un rol de representación respecto de la sociedad en su conjunto. Entonces no puede estar representando a la sociedad un grupo de varones, no es aceptable. Tienen que estar las mujeres ahí, tienen que estar las diversidades también en nuestro Congreso Nacional. Tiene que realmente reflejar nuestra composición societaria. Con lo cual estoy de acuerdo con los cupos, definitivamente. Después, en lo que tiene que ver con techos de cristal, ¿no? Vos bien decías, Mercedes, hay que trabajar toda la escalera. Está clarísimo que hay que trabajar toda la escalera, porque nadie va a poder romper un techo de cristal si no dio un primer escalón. Pero una vez que vas dando escalones, a veces se hace muy difícil llegar hasta la cúpula de las organizaciones, integrar directorios. Y ahí también me parece que el cupo es una buena opción. Una vez una economista me enseñó un término para hablar de cupo que se llama garantías de equidad. O sea, en lugar de hablar de cupos, hablar de garantías de equidad, porque el cupo es finalmente eso, es una manera de garantizar una equidad. Entonces vos, por ejemplo, podés generar, no sé, dentro de tu empresa, una terna para un puesto nuevo, y en esa terna asegurarte de que esté la diversidad de tu compañía, y de que haya mínimamente una mujer. Lo mismo tiene que pasar en los directorios de las compañías. Si los directorios de las compañías tienen que tomar decisiones sobre el mercado en el que operan, sobre los productos y servicios que venden, ¿cómo no vas a tener un directorio que tienda a la mayor diversidad posible para poder venderle mejor a la sociedad? A mí me
me sorprendió bastante en el último tiempo ciertos movimientos que se están dando voluntariamente de algunos actores, o sea, no a través de una acción afirmativa como es el cupo, sino voluntariamente, como por ejemplo Goldman Sachs, que ya informó que no saca a bolsa más compañías que no tengan al menos una mujer en su directorio. Y eso me parece que empieza a marcar el rumbo, ¿no? Cuando un fondo de inversión tan grande, digamos, establece una política que nadie le obligó a establecer, no fue un cupo digamos, que una legislación le bajó, sino que dijo, yo no saco más a la bolsa si vos no tenés una mujer en tu directorio. Entonces, creo que hay distintas herramientas, el cupo es una de ellas, y en cada situación y en cada organización hay que ver de qué manera lográs las garantías de equidad, para que ese camino hacia la diversidad sea un camino realmente posible para todos. Bueno, me parece que la respondiste de lujo, totalmente. Creo que tenemos bastantes más preguntas, no sé por dónde. Preguntan dónde pueden conseguir el libro, y por ahí está bueno que nos cuentes un poquito sobre el libro, que antes en la previa también te decíamos, el libro sería como una charla aparte seguramente, pero está bueno compartir qué te llevó a escribirlo y qué digamos, sobre estos testimonios, digamos, cuál es el aprendizaje también, ¿no? Y obviamente también nos cuentes dónde podemos conseguirlo. Acá hay gente de Latinoamérica en general, no solo de Argentina, pero bueno, me parece que haría un muy buen regalo para nuestros premios, que estamos sacando un reconocimiento a mujeres en tecnología, así que ya vamos a ver cómo lo hacemos llegar al resto de América Latina para nuestras participantes. Bueno, gracias por nada a la audiencia, a los que están ahí del otro lado, por el interés en el libro. A ver, primero, ¿cómo surgió? Con la total honestidad del mundo, surgió porque la editorial me contactó hace un tiempo para traerme un proyecto, básicamente desde la editorial es parte del grupo Planeta, es Paidós Empresas específicamente. Y bueno, y como pasa en esto del camino hacia la paridad, un grupo de editoras adentro de Planeta, que son medio sororas, pensaban, tenemos muy pocas mujeres autoras en las ediciones que tienen que ver con negocios, con empresas, con estos temas. Sí, bueno, busquemos activamente nosotras tener más mujeres autoras. Y así que me contactaron. Yo creo que me contactaron un poco porque surgió todo el tema de la UIA, llegué a ocupar un espacio en la UIA, entonces en ese momento hubieron algunas notas, aparecí yo como mujer del mundo de las empresas en esa posición. Así que me llaman y me dicen, ¿no te gustaría hablar un poco de los desafíos de ser mujer, el mundo del management? Y la verdad que lo primero que dije fue no, o sea, confieso, dije no, me parece que yo no puedo escribir un libro, no me considero que soy alguien para escribir un libro. Tuvimos una ida y vuelta, me dijeron, bueno, pero realmente estamos buscando mujeres, no queremos seguir solo publicando varones, y un poco me sentí muy identificada porque un año antes de ese momento, yo había tenido que armar el Business 20. El Business 20 es un foro empresarial global que sucede alrededor del G20. Y básicamente son unos 1.700 ejecutivos y ejecutivas de empresas de 38 países que se reúnen para discutir políticas públicas y elevan recomendaciones al G20. Y en ese momento, a mí me pasó, me sentí en la piel de las editoras, porque a mí me pasó que tenía que lograr que hubiera mujeres en el grupo, que no fuera un grupo solo de varones, pensando estas políticas, y mujeres líderes. Y cuando llamaba a las mujeres, que yo conocía del mundo de las empresas, muy pocas me decían que sí, la mayoría no quería, que eso también es un tema que las mujeres tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Animarnos también, capaz porque sentimos que tenemos que sobreexigirnos para llegar, a veces decimos que no, o preferimos estar en un perfil un poco más abajo, y me costó un montón. Y entonces me hicieron acordar ese momento, y dije, ay, les está pasando lo mismo que me pasó a mí, y yo quería que me dijeran que sí. Entonces, bueno, había dicho que no, pero volví con una contrapropuesta. ¿Por qué no hago un libro en donde hacemos hablar a otras mujeres y yo me ocupo de las entrevistas, de hacer una introducción, de darle un marco, pero las que hablan son otras? Así que ahí dijeron que sí, porque por supuesto, y yo estaba encantada de hacer un libro de esa naturaleza, así que así surgió este libro de entrevistas,
que se consigue también en ebook, por internet, digo, está en los portales, se encuentra, ¿no? Se puede comprar en cualquier lado y obviamente físico también. ¿Y qué aprendí de ellas? Para mí fue súper interesante porque la verdad es que no te pones a pensar en los temas del feminismo, por ponerle una palabra, ¿no? Pero hasta que alguien te pregunta, ¿sos feminista? ¿Qué opinas de los cupos? Lo que me acabas de preguntar, Mercedes. O sea, ese tipo de preguntas no te las haces hasta que alguien te las hace. Y ahí te empezás a reflexionar. Y entonces, al pensar las preguntas para estas mujeres, yo siento que tuve de alguna manera que aprender mi propia respuesta, que se fue construyendo también con las respuestas de ellas, porque uno aprende del otro también, pero pensando la pregunta empecé a pensarme a mí misma con estos temas. Entonces diría, el primer aprendizaje del libro fue conocerme mejor en estos temas, y después descubrir que hay un montón de similitudes, de las mujeres que tienen que llegar a estos espacios, de mujeres que les ofrecen un cargo más alto y dudan de si van a poder balancear lo familiar con lo profesional, dudan si las capacidades que tienen son suficientes. La verdad que hay un montón de cuestiones que van en común. Y después hay un montón que no. Y por eso en la introducción yo hablo de los feminismos, porque siento que tiene que ser en plural, porque cada una de nosotras, y cada varón también, se construye en esto como le resulte más cómodo, más adecuado al perfil de persona que es. No hay un solo feminismo para mí. Cada una se define como se pueda definir. De hecho, algunas terminaron definiéndose feministas después de hacer la entrevista, diciendo, ahora que reflexioné de todo esto y tenés razón, la verdad me doy cuenta que sí, soy. Sí, creo en todo esto. Y se sacan de encima capaz el rostro más hostil de ese feminismo más, ¿no? Digamos, más antagónico con el otro, que me parece que no se trata de eso, pero bueno, hay veces que se venden historias distintas. Y una pregunta ahí con respecto a mí me llamó mucho la atención leer que hace más de 130 años no hay mujeres en la cúpula de la UIA, ¿no? Y que vos llegaste a ese lugar. ¿Qué te pasó cuando llegaste y cómo, digamos, y cómo lo transitas? ¿Cómo vivís esa experiencia? Porque creo que es prácticamente muy única y debe haber pocas cosas que se puedan asemejar a una experiencia tal, ¿no? Sobre todo cuando lo pensás en estos términos, pensando en la evolución que hemos hecho, que es un poco lo que venimos hablando en términos generales. Sí, a ver, lo de los 130 años creo que si mirás muchas organizaciones empresariales, y sobre todo las que son más longevas, ¿no? La UIA es una de las instituciones más longevas del país, ¿no? Con sus más de 130 años. La realidad es que todas tienen este déficit, lo tuvieron durante décadas y algunas lo siguen teniendo. Si vos mirás las organizaciones sindicales, por ejemplo, incluso teniendo una ley de cupos dentro del sindicalismo, en la Argentina hay una ley de cupos que exigiría que el 30% de los espacios de decisión en un sindicato sean de mujeres, se incumple sistemáticamente y los sindicatos siguen teniendo todas caras de varones al frente, con lo cual, digamos, esto que le pasó a la UIA, le pasó a las otras instituciones y organizaciones del país, y es parte para mí, no de un defecto intrínseco de la UIA, sino de todos nosotros como sociedad, durante tanto tiempo, asignando ciertos roles y estereotipos a la mujer, y ciertos roles y estereotipos al varón, y nadie cuestionando nada de todo esto. La buena noticia es que esto cambió absolutamente, digamos, y ya digamos, se vuelve cada vez más intolerable que en una organización no haya mujeres participando, ¿no? Para empezar por el primer mojón de la diversidad, ¿no? Que no haya mujeres participando se hace cada vez más inaceptable. Así todo, digamos, si yo me pongo a ver en el resto del G6, el G6 es el grupo de cámaras más importantes de la Argentina, en donde está el agro, el comercio y demás, la UIA pica en punta, y es la industria que debiera no picar en punta. Igual el pica en punta, ¿no? El 10% lo vamos a poner ahí porque tampoco es que estamos tan bien. Pero digamos, me parece que es un tema más propio de lo que le pasó a la sociedad y que por suerte ahora, ¿no? se ha dado vuelta y estamos viviendo una historia completamente distinta.
una de las entrevistas en el libro se la hice a Brenda Austin, que es una diputada del radicalismo, y ella, analizando su propio partido político, me decía, las estructuras partidarias, que son las que tienen que representar a la sociedad, que no se den cuenta de que la agenda que ya llegó, que se instaló, y que por la cual presionan los jóvenes, es una agenda de diversidad, es una estructura partidaria que está destinada a fallecer. Y yo creo que tiene razón, porque las nuevas generaciones lo empujan de una manera muy fuerte este tema. Pero bueno, no sé creo que no contesté la pregunta enteramente, pero me perdí por ahí. No, te preguntaba qué te pasó cuando llegaste ahí. ¿Qué me pasó? Esa pata me falta de la respuesta. ¿Qué me pasó? Estaba muy contenta. Lo primero estaba muy contenta porque no... hace 10 años que yo participo de la Unión Industrial, no es que hace un año y aparecí y aparecí ahí y caí del cielo. No, hace 10 años que yo ya estaba participando, muy activamente, siempre involucrada con los departamentos técnicos. Es una organización que yo quiero mucho, también por una historia familiar. Mi abuelo se asoció a la UIA allá por la década del 60, porque era un tipo que creía en el desarrollo industrial de la Argentina como motor del desarrollo. Entonces, para mí siempre fue mi casa, un lugar que yo quería mucho. Entonces, poder tener un rol en el espacio de decisión me puso muy, muy contenta. Y tengo que decir, yo llegué ahí porque hay 2 varones, que son el presidente Miguel Acevedo y el presidente de mi cámara de base, que es la Cámara Autopartista, que es el ingeniero Raúl Amil. Raúl básicamente decidió, en lugar de ser él quien representara a los autopartistas, plantearme, no querés tener vos este rol de representación, dando él un paso al costado, cosa que no sucede en la gremial empresaria jamás, y Miguel Acevedo convencido de que él no podía tener un comité ejecutivo que no tuviera, que ya siglo XXI, año 2020, que no hubiera ninguna mujer. Entonces, yo llegué también porque lo que se llama, viste, el he for she, ¿no? Porque hay un varón con poder que decide que esto tiene que cambiar. Por eso yo marco mucho la importancia del varón en esta agenda, porque el 90% de las decisiones están en manos de varones. Entonces, si no son ellos los que ayudan en esta agenda, va a ser muy difícil empujar de abajo, ¿no? Se necesita un poco también que tiren de arriba. Y después, me sentí siempre muy cómoda en el espacio. La verdad que ahí no tengo una crítica para hacer al resto de mis compañeros. Pero también es cierto que yo tengo la posibilidad de sentarme ahí y fui formada por una mujer industrial. Entonces, capaz, no es lo mismo para otras mujeres llegar a esos espacios. Nosotras, con mi madre, vivimos en un ambiente absolutamente masculino. La industria automotriz es muy masculina. Entonces, estás acostumbrada a estar sentada en mesas de varones y naturalizás algo que no es muy natural y normal. Ahora bien, para que más mujeres ocupen esos espacios, creo que tenemos que hacer masa crítica. Necesitamos ser un 30%. No sirve una mujer, 2 mujeres en esos espacios. Necesitas que sean más justamente para que hagan volumen y nadie se sienta incómodo. Pero todavía no estamos ahí. Hay que seguir trabajando para eso. Esa respuesta también responde una de las preguntas que te hacían, que es cómo ves a los hombres cediendo sus espacios, o si todavía ves resistencia, o si hay predisposición masculina, en verdad, a dejar espacio para las mujeres. Vos acabas de dar un ejemplo muy concreto de que esto sí ocurre, y también decías esto de trabajar con los hombres, ¿no? O sea, de que tenemos que trabajar juntos y no en forma antagónica para que esto se modifique realmente. Sí, hay de todo igual, Mercedes. Hay muchísimos varones que empujan esta agenda, pero también hay muchísimas resistencias. Los varones que están ocupando roles que para que haya más diversidad deben dejar esos espacios, porque no es que los espacios se van a ampliar en cantidad sobre todo lo que hablamos en el último escalón, el techo de cristal, ¿no? No es que vas a hacer equipos mucho más grandes para incluir la diversidad. Lo que tiene que pasar es que algunos no tienen que tener ese rol y tiene que entrar la diversidad. En esas situaciones, obviamente hay conflicto, no es armonía, y creo que nadie quiere dejar un espacio de poder y de decisión, porque sí, tampoco lo quisieran dejar a otro varón ni a una persona más joven. Digo, las renovaciones en estos espacios, en estas organizaciones, son difíciles
porque los espacios de poder se conquistan y después no se dejan tan fácilmente. Así que me parece que hay de las dos cosas, pero definitivamente, insisto, si no hay varones que empujen también esta agenda, bueno, más difícil aún se hace porque ya hay ciertas resistencias en una buena parte del colectivo masculino, ¿no? Total, y acá preguntan con respecto a mujeres que maternamos, ¿cómo se puede ayudar a las mujeres que maternamos a trabajar en tecnología, a estudiar STEM para poder seguir? Yo me imagino que también se refiere a que haya más mujeres en estos ámbitos. Y muchas veces la maternidad es como un momento crítico, ¿no? En la carrera de la mujer también. Entonces, ¿cómo lo ves? Y en Argentina, y creo que en Latinoamérica en general, estamos muy lejos de tener las políticas públicas que se necesitan para que esto no sea, digamos, una piedra en el zapato, digamos, de las mujeres. Porque las licencias por paternidad son muy cortas, las de maternidad también son muy cortas, porque no hay mucho incentivo para estudiar las carreras de STEM, que ya lo hablamos, y porque casi no existen centros de cuidado ni posibilidad de doble escolaridad para nuestros niños, salvo que puedas pagarla, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado para la mujer con todos estos escollos en el camino cuando quiere atravesar su maternidad. Ahí hay muchas empresas que hacen esfuerzos muy grandes, ampliando licencias por sus propios medios y demás. Tenemos que intentar que en algún momento eso sea parte de la política de Estado, de nuestros gobiernos, como en otros países del mundo, en donde las licencias son más amplias y se hace cargo de la seguridad social, en donde la mujer tiene un espacio donde puede dejar a sus niños a buen cuidado para poder trabajar o estudiar. Lamentablemente esa es una solución que no se puede dar solo desde el sector privado, porque solo un puñado de empresas muy grandes van a poder hacer esos cambios que se necesitan. La gran mayoría de las pymes que emplean el 90% de la población en la mayoría de los países latinoamericanos no pueden hacer este esfuerzo de ampliar muchísimo las licencias o generar guarderías, o sea, son todas cosas que están muy lejos del mundo pyme. Entonces yo digo, para que se transforme realmente necesitamos de los estados y de la política pública poniendo a disposición este tipo de cosas que son los que hacen, realmente van a mover el amperímetro y cambiar un poco la posibilidad de la mujer de insertarse en el mercado laboral en igualdad de oportunidades, que es lo que necesitamos lograr. Bueno, creo que respondiste la mayor parte de las preguntas desde alguno de los comentarios o desde tus opiniones y desde las reflexiones que nos trajiste. Después te vamos a mandar porque hay muchas cosas lindas que la gente también dice y está bueno decírtelo y hacértelo llegar. Y también, la verdad es que es un lujo escucharte hablar, es un lujo que nos representes como género y me parece que sin dudas, nada, te vamos a seguir invitando y vamos a seguir generando los espacios. Vamos a comprar el libro, se lo vamos a regalar a nuestras participantes. Y seguiremos visibilizando historias de mujeres, que de eso se trata, y generando más iniciativas para que las mujeres podamos seguir creciendo en nuestras carreras profesionales, tener más visibilidad, para que podamos seguir autopromocionándonos sin que eso tenga una connotación negativa, ¿no? El ser ambiciosa como una connotación negativa. No. Que creo que a veces nos cuesta mucho esto de la autopromoción y la visibilización. Ojalá que haya muchas más mujeres sentadas en todos los espacios de representación que vos mencionaste, ¿no? Y más diversidades también, no somos, no solo la diversidad desde la perspectiva del género, sino también más diversidades. Para que no solo sea diverso la foto de Benetton, sino que sea inclusivo realmente y haya mujeres en mesas de toma de decisión, que creo que es lo que realmente también nos impacta al escucharte. Totalmente, Mercedes. Y bueno, nada, por mi parte agradecerles enormemente que me hayan invitado.
bueno, y a disposición, felicitarlos por la actividad, hay que seguir difundiendo a mujeres que hacen cosas, y hay que ser ambiciosas también, hay que ser ambiciosas, porque sin ambición no se llega a ningún lado, no es una mala palabra. Quedo a disposición siempre cuando me necesiten, y bueno, y hasta muy pronto, y muchas gracias a todos los que se conectaron y escucharon la charla de hoy, de verdad muchas No, gracias. gracias a vos, un lujo absoluto, y también contarte que estas charlas se graban y después tenemos un canal de YouTube en las que los compartimos, y me parece y seguramente se sumarán también a nuestro contenido de learning para lo que es diversidad e inclusión. Así que es un placer, de verdad, haber podido dialogar con vos. Un lujo. Gracias, Caro. El placer es mío. Hasta pronto. Hasta Chao, luego, chao. gracias. Adiós.